Quiero recibir en este espacio al economista Augusto de la Torre, profesor de Columbia University. Gracias por estar con nosotros para el análisis. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Liz. Un placer estar con usted y con su audiencia. Nuevamente usted, gracias, economista, para analizar lo que ocurre en el IES hoy con una crisis de salud, pero también en su sistema de pensiones. Y dentro de la proforma presupuestaria que ha presentado el gobierno se destinan menos de 2.700 millones de dólares para entregar al IES, un valor que en su mayoría se destinará a cubrir ese 40% que por ley debe hacerlo el Estado y que está muy por debajo de lo que había solicitado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cubrir sus gastos de salud y de pensiones. Con este panorama, dentro de esta crisis que enfrenta el IES, ¿hacia dónde va? Mire, Liz, discúlpeme. La verdad es que hay que separar salud de pensiones para entender bien los problemas financieros de cada uno. En el caso de salud, el problema que tenemos es doble, financieramente hablando. El Seguro Social cobra una prima de 5.16%, la cual a duras penas cubre los servicios que ofrece a los afiliados, pero no alcanza para cubrir los servicios médicos que se ofrecen a los familiares de los afiliados, para los cuales no hay una prima que justifique o financie ese gasto. Por otro lado, todos los gastos que se hacen en salud para los jubilados, para los que ya están jubilados, quienes no pagan prima, y para enfermedades catastróficas, se supone que debe cubrirles el Estado siempre y cuando el IES documente que esos servicios se dieron. Entonces, el problema financiero está en que no hay financiamiento suficiente para cubrir todos los servicios que se le pide al sistema. Además, hay un problema enorme de gestión, de administración, que genera enormes despilfarros, problemas de corrupción, de duplicación y mal uso de fondos. Me parece que el IES está trabajando intensamente en mejorar el segundo, en mejorar el proceso de adquisición de medicinas, de distribución de medicinas y de atención a sus afiliados. Pero el problema financiero no está para nada resuelto. En pensiones el problema financiero es más grande y la razón es simple. Los aportes ya no se dan abasto para cubrir los pagos de jubilaciones debido al envejecimiento acelerado de la población ecuatoriana, que hace que los jubilados crezcan mucho más rápido que los aportantes. El Estado se supone que debe contribuir con un subsidio equivalente al 40% de las pensiones. Y me imagino que el Estado va a hacer el esfuerzo enorme este año para entregar ese dinero para cubrir las pensiones. Sin embargo, el sistema no está generando lo que se necesita para cubrir el otro 60% de las pensiones. Y el dinero cada vez queda más corto frente a las necesidades de gasto. Entonces tenemos problemas financieros de distinta naturaleza, pero los problemas de gestión y administrativo están concentrados en salud, que es donde hay, digamos, un caos en la calidad y en la cantidad de servicios que se ofrecen y los problemas de corrupción de que tanto se habla. En el lado de pensiones no hay esos problemas. En el lado de pensiones los problemas son puramente financieros y están asociados al hecho de que el sistema tiene reglas de juego que ya no se adaptan al envejecimiento poblacional. Pero en algún momento, economista, si bien usted señala, hay que explicar para entender, uno, el tema de salud, otro, el tema de pensiones. Se señalaba que precisamente el problema es que el uno está ligado al otro aquí en el país y que quizás habría que pensar en el escenario de separarlos. No sé si quizás privatizando uno y dejando el otro pues en manos del Estado, pero esa necesidad de diferenciar, de separar. Ciertamente a mí me parece que eso es esencial en el país. Ecuador es uno de los pocos países, si no el único de la región, en el cual salud y pensiones están bajo el mismo techo. Creo que la idea de crear una especie de holding al interior del IES, un holding dentro del cual haya un directorio especializado en salud, con las destrezas profesionales y los conocimientos para manejar los temas de salud pública, y otro directorio especializado en pensiones, creo que eso nos daría bastante claridad. Evitaría que la reputación del sistema de pensiones no se contamine por los problemas de salud. Evitaría que los problemas de salud se traten con gente que es capaz de entender esos problemas y los de pensiones con un directorio capacitado para lo mismo. Y creo que en la mente del ecuatoriano se haría más claro que cuando uno contribuye al IES,
uno está contribuyendo más o menos a 6 seguros. 11% va a pensiones, 5 y un poco más por ciento va a salud, 2% va a cesantía y otros porcentajes inferiores a 1% van a desempleo, riesgos de trabajo, seguro social campesino. Para el ciudadano todo esto es una caja negra. Creo que al ciudadano debemos aclararle que una cosa es pensiones, el ingreso en la vejez, y otra cosa es los cuidados de salud. Ya en el 2023 se decía que estaba corriendo el tiempo de manera regresiva para quizás llegar a un colapso del sistema de pensiones si no se tomaban correctivos oportunos que permitan más bien salir de esa situación. Se creó esta comisión de la que usted formó parte, la presidió para buscar reformas oportunas que puedan darle viabilidad al IES. Han pasado ya casi 3 años. ¿Usted siente que se ha avanzado en algo en ese sentido? En el lado de la política pública con respecto a pensiones realmente no ha habido ningún avance porque no estamos discutiendo la reforma a los parámetros del sistema que se necesita. Donde yo siento que ha habido mucho progreso es en el entendimiento de la sociedad de que estamos con un problema muy serio, claramente en salud, pero también en pensiones. Creo que donde ha habido avance es que la población ahora siente la necesidad de que un gobierno, ojalá el actual, arregle el problema. A diferencia de años anteriores, cuando la población pensaba que no había problema y pensaba que una reforma iba a ser simplemente dolorosa, en este momento pienso que ya hay un entendimiento más generalizado de que tenemos un problema serio tanto en salud como en pensiones, que el problema de pensiones es financieramente muy serio, fiscalmente muy pesado, y que si no se lo arregla, en pocos años los jubilados no podrán recibir su pensión. Entonces me parece que el momento ha cambiado y siento que por esta nueva conciencia debería haber más apoyo social para una reforma a los dos sistemas. El presidente del Consejo Directivo del IES decía esta semana en este espacio que mientras atienden la crisis en salud, sí están trabajando en una reforma, no con la certeza de presentarla este año, quizás el otro, pero sí quiero preguntarle, economista, si es que la solución iría quizás, o la única vía que hay, es el aumento de la edad de jubilación y quizás subir unos puntos también a las aportaciones. Si esos son las dos opciones o el único camino. No son las dos únicas opciones porque la manera como se reforma un sistema de pensiones es cambiando lo que se conoce como los parámetros del sistema. Y hay por lo menos 12 parámetros que se pueden cambiar. Uno de ellos es de la tasa de aporte. Otro es la edad mínima para jubilarse. Otro son los años de aporte que se requieren para jubilarse con distintas edades. Otro son el número de aportes que hay que hacer al año. Otro es la pensión máxima, otro es la pensión mínima, otro es cuánto el Estado debe subsidiar al sistema y el último y el más importante es cómo se determina lo que se conoce como la tasa de reemplazo, es decir, cómo determino el tamaño de la pensión en función de lo que has contribuido y las edades a las que te jubilas. Todos esos parámetros pueden calibrarse con ayuda de un actuario que haga las proyecciones para indicarle a la población si los cambios a los distintos parámetros son suficientes para restablecer la viabilidad financiera del sistema. Además, hay que cambiar los parámetros con un sentido de equidad. El sistema actual es muy inequitativo y está generando incentivos para que la gente se aproveche del sistema. Entonces se necesita cambiar esas reglas de juego para que el sistema sea viable y para que sea equitativo. Y eso es un menú. Ese menú podría no incluir el aumento de la edad mínima de jubilación y podría no incluir el aumento de la tasa de aporte. Pero si no se tocan esos parámetros, habrá que tocar los otros. La propuesta que hizo la Comisión coincidentemente proponía un menú de reformas a estos parámetros que no incluía ni el cambio en la edad mínima de jubilación ni el cambio en la tasa de aporte. Eso no quiere decir que no se puedan tocar esos parámetros. Lo único que quiero insistir es que todo depende de recalibrar los parámetros de tal manera que unas proyecciones actuariales nos indiquen que eso es suficiente. Economista, y antes de despedirnos, quedan 30 segundos, ¿cómo atraer también a estas nuevas generaciones? Porque el problema hoy es que hay más jubilados que contribuyentes al IES. Hay un gran porcentaje de la población que no está afiliada. Eso va por dos caminos, Liz.
El primero es que se necesita formalizar, hacer una reforma laboral que nos ayude a formalizar a los trabajadores que ahora están en el sector informal. Lamentablemente el sector informal ha estado creciendo y en los últimos 10 años, en vez de crear empleos formales, no hemos creado uno. Hemos destruido 400,000. Entonces tenemos un gran problema de la formalización de la fuerza del trabajo. El segundo problema es el problema de la credibilidad del sistema. Los freelancers, los trabajadores por cuenta propia, particularmente los profesionales, los abogados, los arquitectos, los contadores, los expertos en computación, son jóvenes que no creen que vale la pena afiliarse al sistema de la seguridad social. Tal vez les gustaría afiliarse a salud, pero no les a salud, o tal vez les gustaría afiliarse solo a pensiones, pero no les damos esa opción. Entonces, me parece que ordenar las opciones que tiene el trabajador independiente, clarificarlas y darle credibilidad al sistema son esenciales para que junto con la formalización de la fuerza laboral se pueda acceder a un sistema que va a durar. Pero para que el sistema dure hay que reformarlo y hay que adaptarlo a las nuevas condiciones de la edad y del envejecimiento de la población. Quiero agradecerle al economista de la Torre que nos haya acompañado con su criterio esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias, Liz. Un muy buen día.